Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva cita del canon de la Biblioteca Regional. Hoy tenemos el lujo de compartir esta tarde con Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa 2025 por su obra Presentes. El periodista y escritor valenciano de Genovés ha ganado este reconocimiento del Ministerio de Cultura por un libro de no ficción ampliamente documentado en el que narra el traslado durante 11 días de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial en 1939. En su particular forma de contar el nacimiento de la dictadura en España, entrelaza el relato de este recorrido de 467 kilómetros con historias de presos, de fusilados, exiliados, maestros depurados y también de vencedores desgraciados para siempre. También conocidos nombres propios como Miguel Hernández, Elena Fortún y Miguel de Molina pasan por estas páginas, donde destacan especialmente ese coro de voces olvidadas por la historia, de invisibles a los que Paco Cerdá otorga voz. Es una magnífica construcción narrativa, reconocida también con otros premios como el Ojo Crítico de Narrativa, que entrega Radio Nacional de España, y el Premio Brutal Hoy por Hoy, de Cadena SER. Un libro que además va a ser traducido a 7 idiomas y que viajará a 14 países. Construyes un relato con una sensibilidad narrativa que ya habías demostrado en libros como Los Últimos, centrado en la despoblación de la serranía celtibérica, la Laponia española, y también en El Peón, una biografía del ajedrecista Arturo Pomar, niño prodigio utilizado por el franquismo, por el que recibiste el premio Cálamo. También escribes 14 de abril, una crónica coral del día de la proclamación de la Segunda República, un libro reconocido con el Premio de la Crítica Valenciana. Bueno, fundador de la editorial La Caja Books, periodista, redactor durante 10 años en el diario Levante y actualmente escribes en El País y Cuadernos Iberoamericanos. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Paco. Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué te lleva a escribir este libro, Presentes? Y bueno, creo que te centras en un episodio del franquismo que no es tan conocido por todos, a raíz de cruzarte con un documental, ¿no?, que contaba esta historia. Justamente. Natalia, muchas gracias por tus palabras y por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por venir en un día tan agradable para estar en la calle. Muchas gracias por estar en Interior. Y para mí, muchas gracias a la biblioteca. Es un honor estar aquí y es una alegría muy grande venir a Murcia, que yo vivo bastante cerca, pero venimos cuando venimos y siempre recuerdo la primera vez que vine. Y si no lo digo, reviento. Yo tenía 10 o 11 años y me tocó ser paje en la cabalgata de los Reyes Magos. Mi tío era el rey Baltasar. Y entonces yo nunca había venido a Murcia. Para mí eso era un acontecimiento enorme. Venía de un pueblo de 2000 y pico habitantes. Murcia era como Manhattan. Y fue curioso porque me pintaron de negro y yo llevaba gafas. Hoy uso lentillas, pero ya entonces no veía 3 en un burro. Y me quitaron las gafas porque se suponía que un niño negro no podía llevar gafas. Y entonces la historia fue que arrojé muchos caramelos y debería sacar 24 ojos a niños tuertos que hoy tendrán sobre 40 años o 45, porque no vi casi nada. Simplemente veía sombras y yo lanzaba caramelos. Ese es mi inicio con Murcia, algo bastante mágico y al mismo tiempo, y esto completamente en serio, fue muy impresionante para mí aquel día ir a la cárcel de mujeres, donde las presas tenían a sus niños y íbamos a visitarlas, a darles regalos,
los Reyes Magos. Y recuerdo que yo tenía 10, 11 años, fue muy impactante ver esa desigualdad tan invisible, ya para un niño todavía más, de aquellos presos inocentes que vivían entre muros, concertinas, chabolos. Lo recuerdo muchas veces. Después, como periodista, creo que por ese día he ido bastantes veces a la cárcel a hacer reportajes y siempre lo recuerdo. Recuerdo lo absurdo de esta sociedad ya a la enésima potencia. Disculpa la introducción, pero quería compartirla con vosotros. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Digo, igual no están oyendo nada y dicen que... ¿Por qué escribo presentes? Yo creo que esa respuesta puede ser fácil y difícil. Fácil es que creo que el algoritmo de YouTube me conoce demasiado, como a casi todos, y un día, mientras escribía El Peón, que hace tiempo, vídeo recomendado, vídeo relacionado, eso que te aparece, y era el enterramiento de José Antonio Primo de Rivera. 10 minutos de imágenes completamente impactantes para mí. Supongo que quizá habréis visto algunas ya a partir del libro o anteriormente en algún documental. Una España más que gris, una España negra, de una plástica abiertamente nazi, con esvásticas, con símbolos del fascio italiano, unas caras de temor en los miles de personas que se arracimaban en torno a los caminos y a las ciudades, porque ¿cuántos de ellos estaban convencidos y cuántos iban para que no les señalaran después y no estuvieran en peligro o marcados? Entonces recuerdo que pensé, ¡guau! Esto es extraordinario, no tenía ni idea. Después me he ido dando cuenta que casi nadie tampoco conocía este hecho histórico. Creo que hubo un borrado por parte del franquismo interesado. Creo que fueron conscientes de que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y ya cuando el fascismo y el nazismo habían perdido y la carta fascista ya no tenía sentido que Franco la jugara, creo que ellos mismos se dieron cuenta de que se habían pasado de frenada y que no convenía recordar mucho ese itinerario con antorchas, con hogueras de fuego y con la construcción de un mito que fundamentó una parte de esa primera épica de posguerra. Digo que esa es la respuesta corta, imagínate la larga, no voy a extenderme, pero creo que el hecho de tener un abuelo de 100 años que murió hace un mes y su padre fue fusilado durante la posguerra en el 43, ir a visitarlo todas las semanas, ver la presencia de ese cuadro de su padre en el comedor de su casa, él vivía solo hasta casi el final de su vida, ver la dificultad de hablar de todo aquello, ver el dolor que supuso para él con 17 años perder a su padre cuando ya hacía 4 años que había terminado la guerra civil. Preguntarte muchas veces cuántas familias en España habían estado transidas por este silencio, por ese trauma colectivo. Creo que de alguna forma me llevó a escribir, de alguna forma, El Peón y ver cómo o cuál es el precio que se paga muchas veces al sacrificar la vida en nombre de una causa política, de un compromiso colectivo. ¿Cuál es ese precio en minúscula de una persona que está en la prisión y está escribiendo cartas llenas de dolor, o alguien que está en el exilio, o alguien que está en un campo de concentración? Eso que ahora vemos, aniversario de la guerra de Ucrania, tantos muertos, tantos exiliados, pero tú cuéntame la historia de Sasha y ya me contarás la guerra. Y entonces he ido buscando a través de mis libros, El Peón, 14 de abril, Presentes, esa minúscula de la historia, esos... No me gusta la expresión, pero Galeano sí que me gustaba. Esos nadies a los que muchas veces la historia en mayúsculas ha dejado de lado, y creo que era el contrapunto necesario para poder contar la rimbombante epopeya falangista que querían desplegar con José Antonio Primo de Rivera y sus restos, ir resiguiendo también
la vida y las vidas de estos olvidados. Y disculpa porque las próximas respuestas serán menos largas. No hay problema. Pero bueno, es curioso también que tú das voz, bueno, lo hemos dicho, a exiliados, a fusilados, y también das voz a esos supuestos ganadores, como un capítulo que le dedicas a Andrés, creo que es, un mutilado. ¿Por qué? Entiendo perfectamente tu pregunta y creo que la más lógica en un mundo normal y en un país normal no, porque creo que todos tenemos los mismos problemas en todos los sitios y nos creemos especiales. Pero vete a tu preguntar a Yugoslavia, vete a tu preguntar a la Unión Soviética, a Alemania, a Italia. La pregunta sería, ¿por qué no? Pero entiendo tu pregunta y entro. Tenemos un pasado que, como decía Walter Benjamin, no pasa. Nuestro pasado no ha pasado, continúa. Continúa como una piedra en el zapato que nos acompaña. Y si ese pasado no pasa, reflexionando, porque me gusta el tema y me dedico un poco a él, pienso, ¿qué hacemos con él? Porque está aquí. ¿Lo conservamos como en formol, como pasto de futura nostalgia, como alimento de posibles mitos aberrantes en el presente? ¿Lo intentamos reparar? Es decir, ¿de alguna forma nos reconciliamos con él? ¿Intentamos sanar algunas heridas que puedan ser curadas? Y esta es una opción porque pueden haber varias a la vez, o lo dejamos como una especie de incomodidad crítica. Algo que está ahí, que duele, que cuando llega el invierno notas en la rodilla que el cambio de tiempo te duele y dices, vale, porque me caí ese porrazo y no volveré a caerme en esa piedra. Vale, no está mal que tengamos esta incomodidad de nuestro pasado porque nos recuerda que algo se hizo mal, que hubo una gran explosión de dolor en este país y no está mal que lo tengamos más o menos presente. Y por eso, y respondiendo a tu pregunta, yo en mis libros me obligo a mirar allá a donde mi mirada normalmente no acudiría. Primero porque intento, y es la vocación, un retrato lo más completo, complejo, libre de prejuicios posible. Segundo porque me parece que la literatura debe hacer pensar. Cuanto más mejor. Debe incomodar a veces, debe sorprender, debe ser, en mi caso que hago no ficción y que todo lo que escribo está documentado, debe ser lo más fiel posible a la realidad. Y si yo voy a mostrar la España del 39 o quiero mostrar esa inmediata posguerra tan cruda, me parecería desleal, deshonesto, no enseñar a ese Andrés que tú dices, un supuesto vencedor de guerra que había sufrido una mutilación, la mandíbula le había desaparecido, y escribía una carta desesperada a los jerarcas del régimen a los que él podía aspirar a dirigirse para decirle que sí, que él luchó por Franco, por Dios, por España, por todas las grandes palabras, pero que ahora no podía masticar y pedía que por favor tuviera derecho a no hacer cola cada vez que necesitaba pedir los alimentos líquidos que lo mantenían con vida. Y eso es a lo máximo que aspiraba un ganador de guerra, a tener la mandíbula partida y no hacer cola. Qué complicado es todo muchas veces, y eso de vencedores, vencidos. Es interesante, sin caer en maniqueísmos ni en equidistancias estúpidas, es interesante ponernos siempre en el sitio de los demás. Muchas veces más todavía en aquellos a los que nos puede incomodar acercarnos. Decía Antonio Scurati, que supongo que conoceréis muchos de vosotros, el autor de los libros de Mussolini, una frase que me gusta, una parte de la frase, la otra voy a discutirla mínimamente: hay que mirar el mal a los ojos. Eso del mal es demasiado fuerte. Me gusta, igual que la verdad, la razón. Muchas veces los plurales ayudan a diluir esas categorías maximalistas, pero sí que
para entender al otro hay que mirarlo y hay que intentar comprenderlo, si no, no avanzamos. Ujú. Y bueno, y hablando un poco de la figura de José Antonio, que además a mí me gusta que lo escribes todo seguido y en minúsculas, como creando ya un concepto, ¿no?, de él. Observas algo curioso, y es que José Antonio apenas logró un 0,4% de votos como jefe nacional de la Falange Española en las elecciones de 1936. Un resultado que era ínfimo en comparación con el auge del fascismo en ese año ya, en Alemania y en Italia. ¿Por qué crees que luego crece tanto su mito? Es lo más sorprendente de esta historia. Y al mismo tiempo lo más lógico también, una vez entras en su estudio, análisis o un poco de investigación. Y primero, es el hijo de un dictador, es hijo de Miguel Primo de Rivera. Segundo, crea un partido minúsculo, casi irrelevante durante los años en los que él estuvo participando en la vida política, Falange Española, la primera. Claro, él estuvo dirigiendo Falange Española y de diputado estuvo 3 años. Mussolini estuvo 21 y gobernó. Hitler estuvo 24 y gobernó. Él estuvo 3 años solo de diputado, el 0,4% de los votos y la irrelevancia electoral. No política, porque condicionaba de alguna forma el debate con sus apasionados posicionamientos en el Congreso y la agitación que contribuyó a intensificar. Él defendía el uso de la violencia, defendía que el fin más noble de las urnas era el de ser destruidas y defendía ser el Mussolini de España. Él estaba cautivado con el Duce, cautivado absolutamente desde que lo visitó y antes de haberlo visitado, y él soñaba con eso para España, pero España no quería eso. España optó no. A España la optaron porque estuviera gobernada durante 40 años por un dictador que supo, en Estados Unidos lo llaman catch-all party, partido atrápalo todo, ¿no? Cuando uno quiere disparar a un espectro muy amplio. En el caso de Franco, quiso unir el ejército, los carlistas, el reducto falangista, la iglesia como gran puntal, y Falange ocupaba ahí un lugar interesante, porque no había nadie por la derecha que se le escapara al movimiento de Franco, y es cuando él crea lo que para el común de los españoles es la Falange, aunque tenga muy poco que ver con el inicio de la Falange de José Antonio. La Falange española tradicionalista y de las Jons es la Falange de Franco, y es la que el imaginario colectivo de los españoles que estamos vivos identificamos con Falange. Esa Falange está unida a la iglesia, unida a los carlistas, es decir, es como un pastiche surrealista para quienes vivieron el principio de la Falange. Aquella Falange inicial de José Antonio, que lejos de mitificarla ni de adorarla, pero sí que intentando entender, era una Falange con una pulsión social interesante, en la que reivindicaba la nacionalización de la banca, un trato salarial más digno para el obrero, un reparto de tierras, al mismo tiempo que pedía la violencia, el fin de la democracia. Decía José Antonio, vale más una ilusión que una realidad. Es una frase que condensa bastante su pensamiento. Ese idealismo, ese romanticismo que él en teoría detestaba, pero que estaba imbuido de él. Ese utopismo. Claro, por eso tenían el 0,4% de los votos. Era casi como un movimiento de aliento poético. ¿Y cómo acaba divinizado, sacralizado y junto al retrato de Franco en todos los colegios de España y en medio del crucifijo? Porque interesaba a Franco, porque vivo José Antonio molestaba y muerto era un regalo para él. Apropiarse de su figura, de su carisma.
Franco era un animal político muy hábil. Por desgracia lo demostró. Sobrevivió en el poder casi 40 años. Pero no tenía carisma. Eso nunca lo tuvo. José Antonio sí que tenía carisma. Lo reconocían hasta sus adversarios más grandes. Él tenía amigos en el bando socialista y amigos, gente que lo respetaba porque era un hombre culto, un hombre que dominaba distintas lenguas, un hombre con planta, guapo, eso ayudaba en su imagen pública. Y al final Franco vampirizó la idea de José Antonio, que vació de contenido para apropiarse de su carisma, por un lado, y por otro lado, y con esto termino, para recordar, o mejor dicho, para que toda España recordase siempre que había habido una guerra con miles de mártires, y ahí teníamos al mártir de los mártires siempre viéndolo de frente, que había sido fusilado en el patio de una cárcel, y las cosas se han de decir de una forma extrajudicial, o digamos que con un proceso judicial muy poco garantista. Y entonces su imagen de mártir convenía para el recuerdo de que no había que olvidar lo que había costado llegar hasta aquí. Muchos muertos, mucha sangre. Solo de un bando, claro. Claro, y bueno, y además en este libro, en Presentes, que tienes perfectamente documentado con muchísimas fuentes, encontramos loas desmedidas de los periódicos, de la radio, de los medios de la época, y un lenguaje exagerado, grandilocuente, páginas y páginas. Tú además que eres periodista, además de escritor, ¿qué sientes al leer eso? Y bueno, al final era necesario actuar así y escribir más y mejor, ¿no? Claro. Sí, cuando a uno se lo trata de César eterno, príncipe de la inteligencia, la muerte que vive, es decir, como tú dices, Natalia, loas desmedidas, pasan dos cosas, ¿no? La primera es, ves que hay como una carrera literario-periodística de esa caravana que seguía a la procesión día y noche, 11 días, 10 noches por toda España, especialmente la España leal a la República. Hay como una competencia o una competición a ver quién la dice más gorda para posicionarse en a ver si me dan un cargo o me identifican como hombre del régimen, periodista del régimen, pluma oficial. Hasta gente como Azorín participaba de esas loas aquellos días, porque miré toda la prensa. Claro, yo que escribí, o yo que venía de escribir 14 de abril, veía una prensa en aquel momento para escribir aquel libro que retrata el día de la proclamación de la República. Solo ese día, desde muchos puntos de vista distintos, ese día la prensa era riquísima. Era prensa anarquista, prensa comunista, prensa republicana moderada, periódicos conservadores como el ABC. Veías una panoplia de puntos de vista y de una riqueza periodística enorme, enorme. Yo a veces veo y pienso, joder, qué malos somos los periodistas de hoy. En parte, ¿eh? En otra parte no, pero eran muy ricos en detalles y sube por la escalera y eso me daba a mí la posibilidad de esa plasticidad a la hora de narrar un hecho sin tener que inventarte nada, que es el juego de esta historia. Y después, cuando escribí Presentes, me encontré con esa propaganda tan burda, tan pomposa, merengosa, llena de épica, que yo intento imitar en los fragmentos a los que acompaña el féretro de José Antonio, para que quien esté allí, quien esté leyendo, sienta y de alguna forma se sienta partícipe de que está andando y caminando con aquella muchedumbre que secunda a un ataúd. Pero por otro lado, veías como había un resquicio de semiverdad que escapaba a la propaganda, que era la publicidad. Entonces, después de toda el imperio, no sé cuántos, el imperio español nunca ha sido tan floreciente, hasta nuestros principales adversarios lo reconocen, España no sé... O sea, toda una propaganda. Y después se vende vaca holandesa, chica para todo eso ofrece porque a 3 pesetas, un hombre con mutilados, no sé cuántos, prótesis para mutilados. Era un país de mutilados, de hambre, de analfabetismo, de gente sola, de
de necesidad y de cerrazón en muchos casos, y por esos lados se veía. Y después los periódicos del extranjero eran los únicos donde se podía. Pero claro, después están las cartas, están los diarios, los dietarios, aquella información no pública en aquel primer momento, que cuando uno los lee y lee la realidad de aquel país, en esa documentación que para mí es la más importante a la hora de abordar los libros, ve el gran contraste. Y ese juego de espejos, ese juego de contrastes, era el que yo anhelaba hacer. Es decir, intentar reconstruir al máximo un episodio histórico que me parecía, después del traslado que Juana Loca hizo con los restos de su marido, el difunto rey, era lo más bestia que se había hecho en Europa, contrastarlo con Marcelino en un campo de trabajo forzado, escribiéndole a Benigna, carta, hace frío, aguanta, resistimos, educa a los niños, que no juegan a las cartas, enséñale matemáticas, que tú quieres ser barbero, pues menudo oficio es ese, estudia porque si no... Hemos sufrido, pero hicimos lo correcto, nuestros hijos merecen un futuro que no sea esta España. Y en ese contraste creo estaba la España de ese momento. Uh-huh. Y bueno, y para hablar de estas voces, ¿no? Este coro de voces, ¿cómo lo has hecho para quedarte solo con algunas historias? Para quedarte loco. Pues mira, si el primer viaje que hice a Murcia lo recuerdo siempre vinculado a la cabalgata de Reyes, para mí es miel y limón. Y me explico, el sábado no podía hablar nada, nada es nada, y estaba súper acojonado de pensar, haré el ridículo, no se me oirá. Y he estado 3 días, he comido más miel que en toda mi vida, estoy hasta el gorro de la miel, pero al final ha hecho efecto. Cuando abordo un libro, yo creo que es defecto de fábrica, me pongo normas súper estrictas. Por ejemplo, el peón. El peón partía de una partida de ajedrez del año 62 entre Arturito Pomar y Bobby Fischer, en la que yo, a partir de esa partida, reconstruyo la vida de esos 2 ajedrecistas, uno utilizado por el régimen franquista, otro por el régimen democrático de los Estados Unidos, para después hablar de numerosos peones americanos y españoles que en ese mismo año de la partida se sacrificaron por el bando comunista, republicano, maquis, falangista, católico, o en el lado americano el Black Power, el movimiento pacifista, las mujeres que defendían que no se hicieran ensayos nucleares para no contaminar el terreno y que sus niños bebieran la leche contaminada de las vacas que comían la hierba del ensayo nuclear. Bueno, una rayada pero con un sentido, retratar la figura del peón, aquel que brinda su vida en nombre de algo mayor, de algo más colectivo. La partida tenía 77 movimientos y pensé, voy a hacer un libro que tenga 77 fragmentos, uno por cada movimiento. Irán alternándose y todas las historias discurrirán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 62. Y no se podrán mover de ahí. Y así lo hice. 14 de abril. Que no pase nada, ni el 13 ni el 15, solo el 14, y en distintos puntos de España y con distintos personajes, un telegrafista, una actriz, una pescatera, y que vaya evolucionando la jornada. Pero esa norma de no salir del 13 y del 15, y mi abuelo, que tenía entonces 6 años, y que llegó la República, y él iba a hombros de su padre, que sería concejal de la República, pero era un electricista ese día, y que después sería fusilado. Y yo quería incluir esa historia, pero cuando fui a documentar el paseo por Valencia que me contó mi abuelo toda la vida, no era el 14 de abril, sino que la habían celebrado el 15, al día siguiente que había sido decretado fiesta nacional. Y entonces yo no podía mentir y no podía hacerme trampas, que es lo peor que puede hacer un periodista, porque el vuelo es muy corto. Si alguien tiene la tentación, sabe que pronto caerá. Entonces no pude incluir aquella historia. Y en presentes, un poco el esquema era el mismo. Las historias que iban en paralelo al desfile funerario de José Antonio tenían que transcurrir entre el 20 y el 30 de noviembre del 39. Entonces,
Tu pregunta, ¿cómo se hace? Pues con muchas búsquedas, muchas, en archivos que tengan cartas clasificadas por esas fechas, en periódicos de esas fechas, en hilos que puedas tirar de un libro, en registros, en mucho. Claro, antes no existía la inteligencia artificial. Yo me pregunto, y a partir de ahora, este tipo de libros, mi pareja, que también es escritora y profesora de literatura, me dice que estaría bien que en algún momento, de alguna forma, los libros de la era pre-ChatGPT tengan como una especie de marca o de valor, porque eso costará mucho más que... Aunque tengo que decir que estoy trabajando en otra historia, pero bueno, tengo una niña de 1 año y esa es la historia grande. La inteligencia artificial no es la panacea, y cuando quieres contar vidas olvidadas en los márgenes todavía menos. Estoy tranquilo por ahí. Lo del trabajo no es un trabajo, pero no me van a quitar los libros. El ChatGPT, creo, de momento. Pero muchas búsquedas en Google de... no sé, iba un día conduciendo, escuchando a Joaquín Sabina, y hay una canción preciosa que conoceréis de Purísima Lloro, que es una narración de la posguerra española, y en un barquito se embarca Miguel de Molina, camino de ultramar. Y pensé, hostia, a ver si Miguel de Molina entre el 20 y el 30 de noviembre pasa algo. Esto funciona así. Miguel de Molina, y me aparece una noticia, no, mentira, me aparece en ABC, en las páginas de espectáculos, los anuncios, reaparece Miguel de Molina, no sé qué, no sé cuántos, algo me huele raro, porque no recuerdo qué palabra, algo me huele raro. Reaparece después de no sé cuánto. Total, busco y veo que unos días antes un falangista le había dado una paliza casi mortal por no querer someterse, por rojo y maricón, y por no querer someterse a su control empresarial, y lo deja abandonado y... Ostras, me compro una biografía de Miguel de Molina, me la leo, busco mucha información a partir de todos esos lugares en los que el texto decía que había estado Miguel de Molina, el teatro, busco el teatro, cómo era cuando se fundó, fotos del interior del teatro, para poderlo describir por dentro. Me leo el libro de Miguel de Molina, y eso para escribir 5 páginas de capítulo, o 6 como mucho, y después otro, y otro, y dices, ¿y cuántos te quedan fuera? Muchos, bastantes, que yo tengo una referencia, pero no puedo tener todo ese colchón narrativo para dar detalles, no sé, en 14 de abril me encantaba la idea de que Antonio Machado apareciese en el libro. Él estaba en Segovia ese día, arrió la bandera republicana, pero ya no tenía más información. Eso es muy seco, eso es muy pobre, eso no es literatura, eso es como titular y ya está. No pude. No podías forzarlo. Entonces, claro, no podía forzarlo. Entonces es un equilibrio entre las historias que te encuentras, las que quieres contar, y las que hay material suficiente como para que puedan ser narradas como cualquier novela. Y ahí está mi intención en este caso. Es no ficción literaria porque es todo documentado respecto a lo sucedido, y al mismo tiempo narrado de una forma que intenta, no digo que lo consiga, intenta ser arte. Intenta no solo transmitir información, intenta utilizar todas las herramientas y estrategias de la literatura. Simplemente es que no hay ficción, no hay mentira. Pero eso no quiere decir que no haya artificio. Claro que sí. El artificio es lo que convierte un poema de Lorca en que ves la luna de otra forma. Por cierto, solo un apunte más sobre este proceso, ¿no?, que me parece muy curioso, que es que cuentas también que decidiste hacer un recorrido, una pequeña etapa, ¿no?, de este recorrido con los restos de Primo de Rivera. Pues tú caminaste unos pocos kilómetros, sí. ¿no? Natalia ha sido muy sutil, muy eufemística. Me parece curioso, por no decir. Me parece que estás un poco... Y era un poco así porque en todos mis libros he intentado acercarme lo más posible, documentalmente, por supuesto, pero a mí me gusta pisar lo que pueda el terreno. Y claro, en este caso,
Los 500 kilómetros casi a pie no iba a hacerlos porque entre que me echaban de casa, me echaban del trabajo, me echaban de demasiados sitios y no compensaba, pero sí que quería hacer todo el recorrido, pasar por todos los pueblos en coche, eso sí, quería. Y quería hacer un relevo, porque los relevistas se turnaban cada 10 kilómetros. Quería hacer un relevo a pie y por la carretera misma que iba él. Y uno de los 10 kilómetros que caminé, que tampoco es ninguna distancia, pero sí que quería ver el sol, cómo daba, cuestiones que para la narración me venían bien. Durante un tramo, yo iba mirando pensando, la gente pensará, este tío... Iba caminando como iban ellos. Es decir, ellos llegaron a la conclusión que para ser más cómodo el traslado debían hacerlo a lo que llamaron el paso José Antonio. Y era un pie detrás de otro. No caminar normal, sino voy a hacer la performance. Vale. Entonces, durante un rato, por la carretera, mediodía, un día entre semana, estuve caminando así y yo me moría de la vergüenza pensando, los coches que pasen pensarán, este chico, pobre, ¿qué le habrá pasado? y bendita la hora, afortunada fue la hora en la que lo hice, porque al poder caminar así me di cuenta de algo que durante toda la documentación y la elaboración previa a la escritura no había caído porque no lo había hecho. Y es que cuando uno camina así durante mucho tiempo, tiene la sensación de que nada avanza. Todo permanece, es estático, es conservador. No vas comiéndote el mundo como cuando entras a una sala de baile y dices, a por todas. No, yo no soy nada en comparación a lo que es el resto. Y eso encierra una pulsión que en el caminar es algo importante. Las peregrinaciones, los viajes a pie, todo en torno al caminar hay una mística importante que también leí para poder hacer algún pasaje del libro. Y después recorrí todos los pueblos por los que pasó el cortejo fúnebre y llegué al Escorial. Y claro, cuando uno piensa que un político que no había tenido ni el 0,4% de los votos se ve rodeado de ese lugar donde están todos los reyes de España enterrados, o los más significativos, ¿no? Piensas, menuda operación de propaganda. Y sobre todo, se habla mucho de memoria desde hace muchos años en España. No es malo que se hable de memoria. Como si se hubiera inventado ahora las políticas de memoria. Y muchas veces se pierde de vista por olvido, por desconocimiento, que el franquismo fue el primer régimen que hizo una política de memoria deliberada muy clara en el siglo XX en España, muy clara. Durante los 10, 12 primeros años, un departamento de plástica, se llamaba, que dirigía Dionisio Ridruejo, era encargado de autorizar, indicar y ordenar cómo se debían hacer las cruces de término que había a la entrada y salida de cada pueblo, las placas de presentes a los caídos por Dios y por la patria y por España, tal. Y eso era una estrategia de política memorialista muy clara. Hay que recordar que estas personas murieron por la cruz y por España y obviar a aquellos que no entraban en el esquema. Después hubo un gran pacto de olvido en la transición. Bueno, después la tecnocracia, ya España era el bikini, Spain is different, ya el desarrollismo que en esta ciudad tanta huella dejó urbanísticamente y arquitectónicamente. Después vino en la transición, hubo un gran pacto de olvido y desde los años 2000 y pico, con la ley de Zapatero, con el libro de cercas, Soldados de Salamina, hubo una recuperación del debate por la memoria. Y ahora estamos en un momento en el que ya el enemigo, pensaba yo estos últimos tiempos, o el enemigo, el adversario ya no es el olvido, la amnesia, la desmemoria, sino que es la contramemoria. Estamos en un tiempo en el que ya el olvido ya no es un peligro, porque ya está demasiado en primer plano todas estas cuestiones,
sino es las mentiras, las tergiversaciones, los bulos, las nuevas narrativas. Caemos hasta en los lenguajes fariseicos que nos llevan Y entonces es importante porque claro, estamos en un país de casi 50 millones de habitantes en los que de esos solo 2.900 personas, si no me equivoco, 2.900, lo tengo apuntado porque el otro día quise buscarlo. Perdona, 19.000. 19.000 personas quedan que tenían 10 años o más cuando estalló la guerra. Es decir, que tengan memoria de la guerra. Solo 19.000 personas. Mi abuelo era uno, ya no queda. Pero de 50 millones, solo 19.000 pueden transmitir la memoria directa de la guerra. ¿Qué memoria tenemos? La indirecta. Libros, películas, medios, debates, TikTok, YouTube, Instagram, contaminación, defensas bajas, juventud, que le puede parecer punk y alternativo y contrainsurgente, el cara al sol. Yo creo que es un momento para estar preocupado, no asustado. El temor y el miedo siempre llevan a la parálisis, pero sí que es importante que tengamos consciencia del marco en el que nos movemos. Por cierto, que te tengo que preguntar ya, ahora que hablamos de esto, de que tú estabas invitado a estas famosas jornadas 1936, La guerra que todos perdimos, organizadas por Arturo Pérez Reverte. Bueno, David Zuclés decide no acudir, lo hace público, y tú también te borras de estas jornadas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú, qué conocías sobre la programación, por qué decides no acudir. Lo haré corto porque no me gustan las polémicas y por esa razón decidí no acudir. No me gusta cuando el odio, la polémica y la banalización ocupan el debate y yo me abstengo de esos momentos. Creo que mi estilo, bueno, yo llamé a la organización, comuniqué de forma privada que no iba a acudir a las jornadas. Mi estilo no es hacer comunicados ni vídeos, respeto todo, respeto cualquier estilo, respeto cualquier posición, me parece bien quien decida ir, quien decida no ir. Lo más bonito es que cada uno sea libre y así lo hice yo, comuniqué que no iba a ir. No me gusta estar en sitios donde el alimento principal es la polémica. Me gusta sitios donde se pueda conversar, hablar, comunicar, instruir y cuando esto ya está en un segundo plano, a mí personalmente no me compensa y por eso decidí no ir. Y por cierto, hablando un poco también de la memoria y de lo que comentabas antes, estando aquí en la biblioteca, también en otro episodio mencionas la quema de libros durante el franquismo y además hay alguna cosa que puede ser anecdótica pero curiosa, como que Caperucita Roja de repente deja de llamarse Caperucita Roja y pasa a ser Caperucita Encarnada, ¿no? Por ese miedo tan exagerado a determinadas palabras. ¿Crees que también no se tiene tan en cuenta, se pasa un poco por alto esta quema de libros en ese periodo? Sí, fue una de las dimensiones más impresionantes que yo me llevo de la escritura de este libro y de la documentación. Bibliocausto. Es una palabra poco conocida, es la quema de libros que todos más o menos asociamos al Tercer Reich en Alemania, pero que aquí hubo muchísimos bibliocaustos, piras públicas en las que se quemaban libros de Blasco Ibáñez, de Marx y Engels, por supuesto, y hasta el punto de que la embajada americana en España, la embajada de Estados Unidos, se alertó de que estaban siendo destruidos buena parte de esos libros y que por tanto ellos mirando por ellos, los académicos americanos no iban a poder tener acceso a consultar determinados libros. Y entonces hacen una consulta, el embajador, el diplomático de turno acude a la Biblioteca Nacional de España
y dice, ¿pero qué está pasando? Porque estamos preocupados. Tranquilos, no vamos a destruir nada. Lo tenemos todo guardado en lo que llamaban el infierno de las bibliotecas, el lugar prohibido de los libros que no se podían consultar, como cuando la Inquisición. Y decía, no vamos a destruir nada, y eso me impresionó. Todo esto forma parte de un documento secreto desclasificado por la CIA al que tuve acceso gracias a varias consultas con la ayuda de un coronel militar con el que tengo buena relación, y conseguimos documentación de este tipo que es inédita y que bueno, siempre da riqueza al libro, ¿no? Y me impresionó la explicación de aquel hombre español en 1939. No vamos a destruir esos libros porque queremos que en el futuro se sepa la clase de personas que habitaban España. Es decir, esos rojos que les faltan los cuernos y el rabo para ser auténticos diablos, tenemos que en el futuro, cuando esto ya sea el imperio, cuando, como Svetlana Alexievich en Homo Sovieticus explicaba, la creación del nuevo hombre franquista en este caso, sobre todo la creación de la nueva mujer franquista, que ya dejaba atrás la mujer nueva de la República, la sin sombrero, el voto, el mundo del trabajo, y ya pasaban a la sección femenina, a la casa, el hogar, a cuidar del marido, bueno, que os voy a contar a muchas de vosotras. Cuando ya todo eso sea como el mármol, sea eterno, no haya discusión posible y ya España haya llegado al final de la historia y recupere ese imperio y esa grandeza y todo eso con colas de hambre, con cupones, con extraperlo, con propaganda burda en los colegios, digo que en ese momento la gente sabrá qué tipo de pobladores había en este país. Entonces, ves, ¿no?, que la frase de allá donde queman libros acabarán quemando o matando a personas, en ese caso estaba pasando al mismo tiempo. Estaban quemando libros, secuestrando libros, destruyendo libros y destruyendo vidas, fusilando vidas, encerrando vidas, exiliando vidas. Es muy curioso cuando vemos la evolución de la cultura, y por eso me da tanta pena el manoseo de la palabra libertad en muchos casos en este presente. Y no lo digo solo por España y por alguna dirigente que podemos tener en la cabeza, sino por Elon Musk, por toda esa fauna de tecnoligarcas que se creen que por tener dinero ya lo tienen todo y usan el término libertad olvidando siempre ese reverso de la moneda que, como decía Lluís Vives, no hay libertad sin igualdad, es imposible. Si no hay igualdad, ¿qué libertad vamos a tener? Es imposible, ¿no? Totalmente. Pues sí. Y bueno, continuando un poco hablando de libros, en este ciclo nos gusta hablar también de los autores y los libros que para ti son predilectos o que te han llegado, ¿no?, que te han influido. Y bueno, en primer lugar te quería preguntar por el Llibre de Meravelles, Libro de Maravillas, de Vicent Andrés Estellés, que has traducido tú hace muy poco, ¿no? Un emblemático poemario fundamental en la literatura catalana contemporánea. Y bueno, es la primera vez que se traducía, creo que la familia tampoco había dado el permiso para traducirlo hasta ahora. ¿Cómo has afrontado la traducción de este libro teniendo en cuenta además la complejidad de un poemario, de elegir las palabras óptimas para no perder esa sonoridad, ¿no? Sí, ha sido... A ver, yo no escribo poesía, o al menos no en verso, pero me gusta mucho la poesía. Intento que en mis libros siempre haya versos, haya un ritmo y haya también una especie de clima poético. Federico García Lorca es un poeta para mí fundamental, y otro fundamental en mi lengua, en valencià, es Vicent Andrés Estellés. Vicent Andrés Estellés es el poeta del pueblo, como Miguel Hernández posiblemente para la literatura castellana del siglo XX, Estellés lo es para la valenciana.
tiene una obra de 5.000 páginas de versos que escribía como un grafómano. Y él nació en el pueblo donde nació mi abuelo y nació mi madre. Él canta una especie de poesía popular muy, muy directa, muy vívida. Parece que estés allí. Y ese poemario, El llibre de Meravelles, es un retrato fantástico de la posguerra española. Es un retrato crudo, con los tranvías que cruzan la noche y sabes que dentro hay cuerpos que van viajando de un lado a otro de España, con esos paredones donde han sido fusilados tantas personas, pero también con esas paredes sudadas de sexo furtivo en la España en la que no se podía hacer nada, pero que una pareja se aparta y tiene una relación, esa alegría de echarse por el suelo y rodar con la novia o con la mujer recién casados en la azotea entre sábanas tendidas. Es la vida cotidiana y la gran vida, ¿no? Y para mí es un poeta fundamental, y cuando surgió la posibilidad de que 55 años después ese libro fuera traducido al castellano y lo pudiera leer mucha más gente, el libro saldrá dentro de 3 semanas, todavía no ha salido, está hecho, pero todavía no ha salido. Es Libro de Maravillas, y para mí ha sido como entrar en una dimensión distinta por completo a la literatura, que es la matemática. Ajá. Yo me pasé un verano así. Y al final decía, joder, pero esto es más que literatura, parece clase de matemáticas, contando para mantener el ritmo, para respetar en la traducción al máximo posible, no ya tanto el significado exacto de cada palabra, sino del ritmo, de la música, de pam, 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 pam. Y entonces fue una experiencia magnífica, y tengo curiosidad porque es la ilusión de poder ayudar, o al menos no entorpecer, que una voz para mí tan importante y que creo que merece un eco mucho mayor en el conjunto de la literatura española pueda llegar a gente que aprecia la memoria, la literatura de posguerra y la buena poesía. Y luego, bueno, tienes otros autores que te gustan, que te han influido, como son Fernando Pessoa, Kafka y Julio Llamazares. ¿Qué nos podrías contar un poquito sobre ellos? Bueno, imagino que como muchos de vosotros que seréis lectores de algunos de estos autores, a cada uno le marca un autor por... A mí Julio Llamazares, recuerdo estar tumbado en el sofá de mi casa, de casa de mis padres, cuando era bastante pequeño, y leer La lluvia amarilla. Aquel libro me impresionó mucho y fue el germen de que yo escribiera Los últimos, mi primer libro, que era un viaje por la España despoblada y que iba a aquel pueblo de la lluvia amarilla. Y para mí Llamazares fue una persona súper importante, lo admiraba mucho por aquel libro y por otros, pero por el flechazo de ese primer libro, La lluvia amarilla, os lo recomiendo a quien todavía no lo haya leído. Y pasó una cosa curiosa, y es que cuando yo acabé mi periplo de 2.500 kilómetros por la España despoblada, la miel ha hecho efecto, pero ya la gasolina va acabando, ¿eh? Pues resulta que volví y le dije al editor, yo no tenía editorial, pero contacté con un editor, se entusiasmó con el libro, íbamos a publicarlo y le dije, hostia, estaría muy guay que Julio Llamazares pudiera hacer una frase para este libro. Y me dijo, mira, yo tengo su correo, yo te lo doy y tú ya te apañas. Y yo, pues bueno, le eché un poco de cara, le escribí, querido Julio, no soy nadie, no he escrito nada, este es mi primer libro, te mando el documento de Word por si quisieras leerlo y si te pareciese bien y quisieras escribir una frase, yo sería... Y yo sinceramente pensaba que no me iba a contestar. Claro, no sabía que era muy buena persona, que era un tipo espectacular, y me dio una frase muy bonita y escribió una columna en El País sobre aquel libro, Los últimos. Y la historia un poco me contaba él, se cierra el otro día, hace 2 o 3 meses, yendo los dos en mi coche a Castelló a presentar su libro para el que yo le había hecho una frase, y me decía, ahora tú me haces a mí la frase. Yo digo, qué cabrón eres. Y por cierto, que íbamos conduciendo y nos metimos por el carril del tranvía. Y madre mía, entonces me tuve que salir un salto sin pum. Bueno,
Patético. En fin. ¿Y sobre Fernando Pessoa, Ay, bueno, y por ejemplo? Pessoa y Kafka tienen algo parecido. Y es que hay muchas veces que no los entiendes, pero te da igual. A mí me pasa con los libros a veces, como con los cuadros. Intento ver la literatura muchas veces como veo los cuadros. ¿Entiendes el cuadro? No. ¿Entiendes la novena sinfonía de Beethoven? Entender. Yo tocaba la trompa en la banda de mi pueblo, pero entender no la entiendo. Me gusta, sí. Con la literatura, no sé, Federico García Lorca, noche que platinoche, noche que noche nochera. Noche, platinoche, que noche, noche, nochera. No sé, es una sonoridad, es una belleza, es una imagen. Con Kafka muchas veces pasa algo así y con Pessoa es un autor, el último chascarrillo. Estuve en Lisboa un curso. A los 3 meses me apunté para sacarme el título de portugués. Leía mucho los libros de Pessoa y tal, y periódicos y revistas. Y me emocioné, me envalentoné y me apunté a 2 niveles. El B2 y el C2, ¿vale? El medio y el superior. Llevaba 3 meses solo. Y me dijeron, ¿pero qué haces si no se puede matricular en el mismo periodo de exámenes para 2 grados, niveles? Y yo es que me había equivocado y en el DNI me falló por equivocación un dígito. Y entonces eran 2 DNIs distintos y sí que el sistema me permitió. Pero yo iba súper asustado porque al primer examen vale, pero el segundo me iban a pillar porque... Entonces, el primero iba con gafas, pelo normal, vestido normal. El segundo iba con lentillas, el pelo gominado como si fuera Drácula, una vestimenta. Y en uno era un periodista que había ido a Lisboa de año sabático, ¿no? Y en el otro, porque la examinadora era la misma y solo pasar lista al principio mira a un chino y le dice... Te tuve el año pasado, a mí no se me olvida una cara. Yo dije, madre mía, sobre todo por la vergüenza, porque que iba a explicar yo el dígito, es que era increíble. Y entonces, en este caso, era un viajero, un escritor, ya me vi de arriba, claro, porque era C2, era un escritor al que le encantaba Pessoa y que iba a Portugal a hacer un libro sobre Pessoa. Y en las clases de portugués, mi novia y yo íbamos los dos varias veces a la semana y yo siempre con Pessoa y con el fado. Estaba obsesionado con el fado y obsesionado con Pessoa. Total, saca la papeleta del examen y era una frase de Pessoa sobre el fado. Y claro, evidentemente aprobé y no me pillaron y mandé a una persona para que me recogiera el título y no me pillaran ya. Ya está. Esa es la última anécdota del viaje. Ajá, genial. Y... Libro del desasosiego, Fernando Pessoa. Para mí lo tengo siempre en la mesilla. Libro del desasosiego. Muchas veces es un poco triste, pero hay que mirarlo como la literatura. No todo es verdad, simplemente es un juego. Hay que leerlo pequeñas dosis, no encharcarse. Pues nada, muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti por la magnífica conducción, de verdad, Natalia. Y gracias a todos, ha sido un placer enorme. Primero vine de paje y ahora me voy casi de rey. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.